Hola, muy buenas a todos. Soy Ander Formoso, coach de Qualismotus, y este es el tercer vídeo para nuestro canal de YouTube. En los anteriores vídeos expliqué un poquito la filosofía que tenemos desde Qualismotus o el equipo de Qualismotus sobre el trabajo de pliometría, y hoy voy a entrar en ese primer apartado que es la adaptación del tejido, esa fase de prepliometría y de aceleraciones. Va a ser un vídeo mucho más práctico que teórico y vamos a poder ver un montón de ejercicios y trabajos distintos para cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a empezar con un pequeño repaso sobre lo que ya hemos visto en los dos anteriores vídeos para hacer un poquito de recuerdo. Recordar que para nosotros el trabajo de pliometría se va a basar en tres fases, que es la fisiología contráctil, ese trabajo de CEA, la fisiología elástica, ese trabajo de energía elástica, y la fisiología basada en mecánicas o la pliometría funcional. Pero antes de que podamos tener ese trabajo de pliometría, desde el equipo de Qualis veíamos óptimo que hubiera un apartado o una fase, una subfase mejor dicho, que la hemos denominado la adaptación del tejido. Y la manera, vamos a decir, más óptima sería empezarlo con la construcción de un apoyo eficiente. Este trabajo de construcción de un apoyo eficiente ya lo habéis visto en el vídeo, si habéis seguido los vídeos, claro, de YouTube, ya lo habéis visto en el vídeo sobre apoyo de la carrera o de la marcha que subió mi compañero Sergio Ballesteros, así que dejaré esa parte también para que veáis desde su vídeo y yo seguiré un poquito más hacia adelante. Bien, por lo tanto, nos vamos a centrar en esa parte de la adaptación del tejido, el trabajo de esa subfase antes de empezar con la pliometría. Bueno, la adaptación del tejido vamos a desarrollarlo en tres tipos de ejercicios distintos, los pogos o los rope jump. Los pongo al mismo nivel porque al final para mí son lo mismo, lo que pasa que es verdad que en la literatura científica nos vamos a encontrar más los rope jump que los pogos, pero los podemos utilizar de una manera muy similar. Luego la activación neuromuscular y finalmente esas deceleraciones o los famosos landings, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto vamos a arrancar un poquito con todo el trabajo de más práctico, más visual, para que podáis ver un montón de ejercicios. Lo primero de todo vamos a empezar a definir lo que es realmente un pogo, lo que es un trabajo de pogos. Vamos a empezarlo con siempre desde estático y desde dos pies, ¿de acuerdo? Dos piernas, y a partir de ahí podemos ver distintas variantes. El primero que vamos a ver, por lo tanto, son ese trabajo de dos piernas, que podemos trabajarlo desde el básico, vamos a decir, asistido y resistido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veis que los vídeos aparezco yo ejecutando, así que vamos allá. El primer paso que vamos a dar antes de empezar es generar una extensión una extensión de cadera, y a partir de ahí vamos a buscar una pequeña inclinación del cuerpo hacia adelante, como haciendo un pequeño Michael Jackson, hasta que los talones se levanten ligeramente del suelo. El objetivo de hacer esto no es levantar los talones tirando de gemelos, sino que simplemente la inercia de tirarte hacia adelante genere que esos talones se levanten ligeramente, como si hubiera una tarjeta de crédito en tus talones. Por lo tanto, me tiro ligeramente hacia adelante, busco esa pequeña inclinación y empiezo a generar ese contacto contra el suelo. Ya veis que en todo momento busco una dorsiflexión y mantener el tronco muy erguido y la extensión de la cadera. Bien, por lo tanto, puntos importantes que nos vamos a encontrar es esa pequeña inclinación hacia adelante hasta que se levanten los talones, esa extensión de la cadera, y en la fase aérea nos vamos a encontrar esa dorsiflexión. ¿Por qué? Porque recordar que para que podamos tener un CA óptimo, necesitamos una preactivación de nuestra musculatura previa al contacto contra el suelo. Por lo tanto, ya desde estas primeras fases o subfases de la pliometría, mejor dicho, ya estamos indicándole a la persona que genere esa dorsiflexión durante la fase aérea para generar esa preactivación de la musculatura, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí vamos a trabajar, por ejemplo, esta es una opción de poder trabajar asistido, una goma generándonos un remo que además también nos genera una extensión torácica, o sea que también nos está asistiendo esa extensión torácica, nos quita un poco de carga, vamos a decir, al estar tirándonos la goma hacia arriba, por lo tanto es un trabajo asistido, ¿de acuerdo? Y genera el mismo movimiento. Aquí lo veis desde el plano un poco más delantero, ¿de acuerdo? Los pies siempre mirando al frente, la cadera mirando al frente, no hay rotaciones ni tibiofemorales, ni de la cadera, nada, ¿vale?
Y lo podemos trabajar resistido. Aquí lo trabajo con una kettlebell, que también me asiste de alguna manera un poquito la extensión torácica, pero lo más idóneo es trabajarlo pues con un pequeño chaleco lastrado, ¿de acuerdo? Bueno, la voz que veis oyendo de fondo es mi compañero que me está indicando cuándo empezar a ejecutar, ¿vale? Así que nada. Y lo mismo, bien cargado como asistido como el básico. Bien, a partir de aquí os doy una opción, pues una variable, obviamente no vamos a poder trabajar todas las variables de los trabajos que tenemos, pero sí que, bueno, os he ido metiendo algunas cosillas y algunos ejercicios que os pueden venir bien. Pues, por ejemplo, aquí podemos, si os dais cuenta, la goma nos va a tirar un poquito hacia arriba, por lo tanto, mi lado izquierdo tiene que estar un poquito empujando con esa mano y con ese brazo hacia el suelo, fijando todo ese cuadrado lumbar izquierdo y toda esa cadena lateral, por lo tanto dándole un componente en el plano frontal de estabilización mayor, ¿no? Y a partir de ahí pues generar ese trabajo de pogos. Esto va a incidir también en ese trabajo de core, por ejemplo, de postura, en la gente que se le cae pues en el plano frontal, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante este tipo de trabajos, poder utilizar este tipo de asistencias al movimiento o al error, ¿vale? Bien, a partir de ahí nos vamos a encontrar en la segundo tipo de trabajos de pogo, que son los alternos, donde vamos a poder jugar de alguna manera con los rangos de movimiento y con los distintos planos de trabajo. Entonces, nos vamos a encontrar en este caso un rango un poco más, en el plano sagital, un rango más incidiendo en el vector vertical, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en el cual el peso lo llevo sobre la pierna de atrás, genero esa dorsiflexión y ese tap contra el suelo, ese tap contra el suelo. Ya veis que también busco esa extensión de cadera completa y esa dorsiflexión para generar la activación previa a la fase excéntrica. Puedo jugar con el rango de movimiento, ya veis, con llevando el pie un poquito más atrás y por lo tanto buscando un componente un poquito más horizontal y sobre todo buscando unos rangos para ese pie y tobillo de mayor dorsiflexión. El peso sigue estando atrás y puedo incluso empezar a jugar también pues con esos braceos, ¿no? Buscando esa posición isométrica del braceo. Estos tipos de trabajo los utilizo yo mucho para corredores, calentamientos de los corredores, o incluso pues para gente que viene de una readaptación de una lesión, ¿no? Pues en esas primeras fases en las cuales el tobillo ya empieza a ser un poquito eficiente y le tengo que dar un poquito de capacidad a ese tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Podemos jugar también con el plano frontal y aquí se nos abren muchas variables, ¿no? Porque ya empiezo a trabajar desde distintos tipos de apoyo del pie. ¿Qué quiere decir esto? Al final todos sabemos cómo tenemos que pisar cuando estamos en ese plano sagital trabajando, pero es verdad que hay deportes multidireccionales en los cuales nos encontramos esos desplazamientos laterales que atacamos sobre un borde más interno, pero incluso también para deportes que son predominantemente en el plano sagital, como insisto puede ser el correr, el darle estabilidad en ese plano frontal o incluso el que tu deportista explore distintos tipos de empuje más desde pierna interna o más desde pierna externa, enriquecen muchísimo al deportista, porque luego cuando se encuentra en una circunstancia un poco más pues de fatiga o de caos o una curva o una piedra que tiene que esquivar, el saber de alguna manera aplicar la misma fuerza aunque el pie haya pisado en una posición un poco distinta, pues es muy enriquecedor. Y aquí nos podemos encontrar pues esos trabajos un poquito más en el plano frontal, aquí en un rango muy limitado, que es casi parecido a un plano sagital, pero sí es verdad que si ampliamos un poquito ese rango, nos vamos a encontrar pues con ese empuje más de pierna exterior que tiene más inciso en el empuje de la parte interna del pie, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí podemos trabajar también pues, sobre más la parte externa del pie, que tiene pues mucha asociación con el trabajo de crossover en mecánicas multidireccionales, pero volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Pues en deportes también como pueden ser pues el trail de montaña o lo que sea, el saber determinar que hay veces pues por una piedra, porque la circunstancia así lo requiere, saber empujar el suelo de una manera eficiente desde distintos tipos de apoyos, pues es muy interesante, ¿de acuerdo? Bien,
y por lo tanto pues nos podemos encontrar con trabajos como este tipo. Aquí yo sí que hago hincapié, pues por ejemplo, que el tronco esté mirando hacia el frente y aunque haya rotación interna de las caderas, pues seguir con esa mirada al frente porque es lo que luego nos vamos a encontrar en mecánicas como el crossover, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí ya nos vamos a encontrar con el trabajo a una pierna, que aquí dividimos igual que con el trabajo de dos piernas, con un trabajo básico, con un trabajo asistido y con un trabajo resistido. Bueno, aquí os dejo un ejemplo de asistido, como os he dicho antes, no voy a poner todas las progresiones y todas las variantes de trabajos que nos vamos a encontrar porque sería un poco una locura, pero bueno, pues aquí dejo un pequeño ejemplo del trabajo unipodal que nos podemos encontrar asistido en este caso, ¿de acuerdo? Bien, los componentes son iguales en el apoyo a una pierna, seguimos buscando esa extensión de cadera, seguimos buscando esa dorsiflexión durante la fase aérea y seguimos buscando esa verticalización de todo el tronco, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí entramos en una pequeña variación que son los pogo to landing, que es como una pequeña progresión hacia el trabajo de deceleración que luego nos vamos a encontrar en la siguiente subfase de la pliometría, ¿no? O de esta subfase de la adaptación del tejido. Entonces, de alguna manera es una pequeña progresión hacia esos landings. Vamos a encontrar el básico, vamos a decir, y luego pues pudiendo jugar con distintos planos. Insisto que no tengo todas las progresiones, se pueden hacer muchas progresiones y muchas variantes dependiendo de las necesidades que tengamos o dependiendo de los objetivos que quiera trabajar. El trabajo más sencillo sería este. Coloco un pie sobre el step, el peso está sobre la pierna adelante, ya veis que busco una posición un poco más de triple flexión, vamos a decir, y busco ese ataque contra el suelo, generando la necesidad de tener una buena o de una mejor deceleración, porque le estoy dando mayor carga a ese pie delantero. Podemos jugar también con esos planos distintos, ¿de acuerdo? En el cual, pues, voy variando también los distintos tipos de empuje y también voy variando un poquito los distintos tipos de deceleraciones. Intento, como siempre, como os he dicho antes también, mantener un poco la fuerza en esa pierna de adelante o el peso en esa pierna de adelante, ¿de acuerdo? Y finalmente nos encontramos también los dinámicos, que nos encontraremos los básicos, el poder jugar con distintos planos de trabajo, pues por ejemplo en el plano frontal o en el transversal y también podemos jugarlo con una pierna, ¿vale? Aquí os dejo varios ejemplos. Este sería el más básico, ¿de acuerdo? Empiezo desde un estático básico a dos piernas y voy avanzando hacia adelante, metiendo un poquito también ese vector horizontal de empujar y de ir hacia adelante. A partir de aquí podría ser lo mismo, que no lo he dicho, pero en este vídeo podríamos hacer lo mismo en el plano frontal, ¿no? Si yo me podría del lado y empiezo a avanzar, pues sería exactamente lo mismo, pero dándole un poquito ese hincapié más en el empuje de la pierna exterior. Bien, a partir de aquí nos encontraríamos ya con el trabajo de activación neuromuscular, que sería el siguiente paso. Claves de esta activación neuromuscular es que necesitamos una posición de triple flexión o una posición de base position que también se puede denominar, ¿vale? El trabajo que solemos hacer aquí es buscar una coordinación del hemisferio inferior para generar máxima velocidad reactiva del tendón de Aquiles, ¿vale? Y también a nivel cerebral pues le estamos dando un feedback muy enriquecedor de buscar mucha coordinación neuromuscular, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar lo que hemos dicho, esa posición de base, triple flexión, los pies van a mirar al frente, peso en el dedo gordo del pie, igual que hemos encontrado antes con ese pequeño tarjeta de crédito en los talones, ¿de acuerdo? Y, pues bien, como acabo de decir, pues ligeramente elevados esos talones. Aquí os voy a dejar uno de los trabajos, el trabajo más básico, esa base position, y desde aquí generar la máxima velocidad posible empujando el suelo, ¿de acuerdo? Ya veis cómo estoy generando todo el rato esa extensión de tobillo y esa flexión dorsal del tobillo, entonces estoy trabajando muchísimo sobre la coordinación. Al ser a una máxima velocidad, pues la capacidad que requiere de coordinar es muy grande. Lo utilizamos siempre en trabajos de entre 5 a 8 segundos de activación, lo primero porque deja una fatiga bastante grande, os animo a que lo probéis y hagáis 3, 4 series y ya veréis cómo quema bastante. Y luego pues porque además lo utilizamos pues en calentamientos, ¿no? para meter esa fase más neuromuscular. Podemos trabajarlo también de manera alterna,
buscando planos distintos, como sería este caso, ¿de acuerdo? Pero los dos pies siguen jugando, siguen haciendo el mismo patrón. Si el pie derecho va hacia la derecha, el pie izquierdo también se mueve hacia la izquierda, pero podemos trabajar también pues, en un trabajo más transversal, por ejemplo, aunque mantenemos la coordinación de los dos pies hacen el mismo trabajo, pero buscando también ese hip turn, ¿de acuerdo? Que también vamos a encontrar luego en trabajos multidireccionales, pero que, insisto, puede ser también enriquecedor para que nuestro atleta empiece a saber apoyar el pie desde posiciones un poco distintas. Nos podemos encontrar también los asimétricos, en los que los pies van haciendo trabajos distintos, incluso podemos empezar a meter el trabajo de braceo. Yo aquí sí que intento meter trabajo de pierna a máxima velocidad y trabajo de braceo más lento, para que la coordinación sea todavía, le demos un puntito mayor de complicación, perdonad. A partir de aquí puedo hacerlos también dinámicos, ¿de acuerdo? Yéndome hacia adelante, yéndome hacia atrás, yéndome hacia un lado, y también podemos trabajar sobre bases asimétricas, buscando distintos tipos de planos de trabajo, ¿de acuerdo? Puede ser en el plano frontal, pero también lo podemos trabajar en el plano transversal. Bien, entramos en la siguiente fase, que serían los trabajos de deceleración, en el cual nos vamos a encontrar la mecánica más conocida y en la que la literatura científica más se basa, que es el drop squat, ¿de acuerdo? Bien, el trabajo de drop squat más sencillo es buscar una triple extensión de tobillo, rodilla, cadera, llevando las manos bien por encima de la cabeza o bien a la altura del pecho, como si tuvieras un globo, y el objetivo es decelerar llevándonos a una posición de base position, llevando o rompiendo el globo de agua en el suelo. Lo más sencillo yo creo que es ver la práctica para que lo veáis. Desde aquí de dos piernas a dos piernas. Ya veis que los pies están siempre mirando al frente. Busco que tras la deceleración se abran un poquito las piernas y la sensación de romper el suelo o abrir el suelo que yo digo, ¿de acuerdo? Y cómo los brazos van desde esa posición que están cerca del pecho, vamos a decir, y como si sujetara un globo de agua, y rompo ese globo de agua llevando los brazos atrás y abajo, ¿de acuerdo? A partir de ahí nos vamos a encontrar, esto sería drop squat 2 a 2, nos podemos encontrar drop squat en asimétrico, con caída asimétrica, ¿de acuerdo? Que sería caer a una posición de triple flexión en staggered. Ya veis cómo el posicionamiento de siempre va a ser dándole predominancia al vector vertical, porque necesito esa deceleración en el vector vertical, ¿de acuerdo? Que es donde voy a frenar o donde voy a generar la deceleración. Podemos encontrarnos deceleraciones 2 a 1, ¿sí? De dos piernas a uno, ya veis cómo los talones se elevan y fijo sobre una pierna, buscando siempre una postura muy verticalizada, y aquí una clave que es buscar la flexión de esa pierna que está en el aire, flexión de cadera de la pierna que está en el aire, porque me va a dar un vector más verticalizado, ¿de acuerdo? Si llevara la pierna hacia atrás o llevara la pierna más en extensión, estoy hablando de la pierna que queda al aire, el tronco se inclinaría hacia adelante y por lo tanto sería un pelín más complicado de decelerar, ¿de acuerdo? Podemos trabajar también sobre una pierna decelerando a dos piernas, por ejemplo aquí, ¿vale? Empiezo en una pierna, caigo en dos piernas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues podemos empezar a jugar, ¿no? Pues de una pierna a staggered, buscando esa base asimétrica, puede empezar a jugar de una pierna a una pierna en hop, que es caer sobre la misma pierna, o a bound, que es caer sobre la pierna contraria, ¿vale? Esto sería un hop, y aquí sería un bound, caer sobre la misma pierna o caer sobre la pierna contraria. ¿Bien? Vale, aquí veis distintos tipos de los trabajos y de las variaciones que podemos hacer. Bien, a partir de aquí nos vamos a encontrar caídas también en distintos tipos de planos distintos. Por ejemplo, desde aquí a plano transversal, girando 90 grados hacia un lado, ¿de acuerdo? Podemos ir a un lado o a otro, y aquí las progresiones son exactamente iguales. Puedo trabajar el 2 a 2, el 2 a staggered, el 2 a 1, el 1 a staggered, el 1 a 2, el 1 a 1 hop, el 1 a 1 a bound. Y bien, en el trabajo de 1 a 1 hop, 1 a 1 bound, podemos encontrarnos el lado abierto o el lado cerrado. El lado abierto es cuando voy por ejemplo, de la pierna, vamos a ir viéndolo, ¿vale?
Aquí en el transversal sería el lado abierto, hop, 1-1, hop abierto, porque voy hacia el mismo lado de la pierna que estoy impulsando y cayendo, ¿vale? Pero lo puedo hacer 1-1, hop, lado cerrado, que sería ir hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Este es mucho más complicado, hay que controlar muchísimo más la eversión, porque la inercia del movimiento, en este caso, te va a llevar hacia la eversión del pie y por lo tanto hacia el valgo de rodilla. En el otro caso te va a llevar hacia la inversión y hacia caerte hacia ese lado, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ir trabajando distintos tipos de cosas. Aquí veis el otro trabajo, que sería viéndolo desde la vuelta del plano frontal. Ya veis que el primero me ha costado ahí decelerarlo y he hecho una rotación tibiofemoral, y bueno, ya los dos siguientes pues los he caído un poquito mejor. Bien, desde aquí nos podemos encontrar el 2-1, por ejemplo, en plano frontal. Vuelvo a insistir que no voy a hacer todas las progresiones de todos los trabajos, pero bueno, pues distintos tipos de cada trabajo. Aquí más hincapié en el plano frontal. Y a partir de aquí nos vamos a encontrar los box drop, que es la caída desde una pequeña altura. Yo no recomiendo que sea una altura mayor de 20-30 centímetros, de entre 10 a 30 centímetros, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí es más interesante meterle una pequeña carga, pues con un chaleco lastrado, lo que sea, o incluso el trabajo más pesado con barra y discos, o con un goblet, o con lo que sea, me parece que puede ser más interesante, ¿de acuerdo? El caer desde un cajón más grande, pues bueno, yo no lo veo tan interesante como el trabajarlo con peso. Ya veis que todo el trabajo que estoy haciendo está siendo descalzo. ¿El por qué? Pues básicamente porque si estoy trabajando sobre la musculatura intrínseca del pie, hay muchísimos estudios científicos que avalan que el trabajo descalzo, pues hay mayor activación de la musculatura intrínseca. Y como tampoco estamos trabajando sobre cargas muy altas, podemos trabajarlo. Obviamente, si voy a trabajar sobre cargas más altas, pues como puede ser pues con una barra y discos, y trabajar ese drop squat con más cargado, pues sí que sería más interesante trabajarlo con zapatillas, más que nada por la protección del pie, ¿de acuerdo? Bien, vamos a por esos box drop. Os traigo también pues distintas variantes. Las progresiones podrían ser las mismas: de 2 caída en 2, de 2 caída en split, de 2 caída a 1, de 1 a 2, de 1 a split. Bueno, pues las mismas progresiones, ¿de acuerdo? Aquí os dejo la caída del box drop a 2 piernas. Os dejo, por ejemplo, caídas en plano frontal a una pierna con menor rango de movimiento, o incluso yéndome más lejos para buscar mayor caída. Mirar, en este caso, esta caída me va a llevar por la inercia a irme hacia la parte externa del pie, ¿de acuerdo? Y entonces controlarlo es muy interesante sobre ese, vamos a decir, borde externo del pie, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis un poco las distintas progresiones. En plan sagital, 2 a 2, 2 a alterno, 2 a 1, 1 a 2, 1 a 1 hop, 1 a 1 bound. Y en el frontal y el transversal, el frontal sería parecido, aunque el 1 a 1 hop no lo trabajamos. Y luego en el transversal tenemos los lados, la única diferencia es que está el lado abierto y el lado cerrado, ¿de acuerdo? En el box drop nos vamos a encontrar las mismas progresiones. Bien, pues esto sería un poquito todos los tipos de trabajo de adaptación del tejido, o varias propuestas del trabajo de adaptación del tejido que nos podemos encontrar. Insisto que esto es solamente pues una parte de todo el trabajo que nos podemos encontrar, y que bueno, pues que es interesante que vayáis probando. Ir probando distintas cosas con vuestros clientes, con vuestros pacientes, incluso vosotros, e ir contándome pues qué sensaciones tenéis y cuáles han sido pues esas pequeñas cosas que os han llamado la atención, ¿de acuerdo? Pues igual, pues esa caída en el plano frontal, cómo os lleva hacia la caída sobre ese borde externo del pie, qué os genera eso, si os has generado una pequeña caída del core en el plano frontal, cómo podríamos trabajarlo, y a partir de ahí pues ir investigando, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa ya sabéis que nos tenéis en redes sociales, y si tenéis alguna duda sobre el trabajo, pues encantado de poder solucionároslo. Pues nada, hasta aquí mi trabajo sobre mi minicurso sobre adaptación del tejido más práctico, como os he dicho desde el principio. Y lo dicho, cualquier cosa y cualquier duda, pues por redes sociales encantado de poderos contestar. Un abrazo a todos y nos vemos.